Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalabasis Acosta. Stigma 3. Gozo de lo real. Éxtasis del otro con mayúscula a través del semblante o de lo otro con mayúscula sin semblante. Cuando lo otro con mayúscula se impone, este tipo de humano, al que denominamos místico eufpathis, tapona o subsana, con su pasión sentirá que no hay vacío o que, de haberlo, consiste en un don. Arboleda. Aquí, la pasión, pathos, no es algo pasivo, paciticon, que le acontece a alguien como quien no lo deseaba, sino que aquella pasión es una ejecución deseada, algo activo, energeticón, que se obra sin el ego constitutivo. Corbí lo describe así, comillas. Eso que hay ahí, cuando le presto atención, se afirma claramente como absoluto, como desligado de todas mis interpretaciones y valoraciones, como desligado de todos los significados que pueda atribuirle y de los usos que pueda hacer. Su peso absoluto me traga, me atrae como un agujero negro atrae a la materia que lo rodea. Porque me traga, mi interés se polariza. Se polariza de tal forma que ya no queda interés para otras cosas. Ese absoluto sorbe toda realidad y, con ella, todo interés de mente, de corazón, de sentidos y de acción. Hasta aquí Corbí. El padecimiento no sólo se constituirá en lo sentido, sino simultáneamente en una valoración sentida de eso padecido. A diferencia de lo expuesto en la descripción fenomenológica de Arboleda acerca del místico Pío, cuando afirma que, comillas, el vacío ya no es obra del sujeto, sino la donación, la obra de Dios en el alma, comillas, nos, en este corpus literal, estimamos que es el místico quien pone la certeza de que Dios existe, de que existe uno, alguien, o al menos lo pulquérrimo sin más. En este caso, el místico infiere que la existencia constitutiva de es otro con mayúscula, con lo cual se topó y gracias a lo cual padeció algo, demuestra la existencia de su Dios. Concluye que el gozo experimentado refrenda la emanación de su deidad y constitúyese en su demostración necesaria. Para el Pío, entonces, la constatación de la existencia de es otro con mayúscula y el goce experimentado probarían irrefutable e inmediatamente la existencia del Dios en el que se venía creyendo o en el cual a partir del éxtasis empezará a creer. Aquí hay un juego de palabras y es, para el Pío entonces la constatación de la existencia, que es el neologismo lacaniano, la existencia de ese otro con mayúscula y el goce experimentado probarían irrefutablemente e inmediatamente la existencia de Dios. La segunda palabra, existencia, ya sin guión. Es decir, que la constatación de haber gozado de lo real es prueba para el místico de que su Dios existe, ya sin el guión. El acto de fe aquí sería que toparse con lo real constitutivo de la humanización con lo real supone necesariamente que Dios existe ya tal como cada quien en su discurso lo asume. Es decir, que la fe consiste en
hacer de la o igualar a la existencia, que es el tope gozado de lo real, con la existencia de una entidad. O sea, goce de esto real, por lo tanto Dios tiene que existir. Ese es el acto de fe, es la asociación que hace el místico. Yo gocé de esto, pues esto de lo que gocé tiene que ser Dios y Dios debe existir. Bueno, es más o menos como lo que intenta decir esta línea. Para el pío, entonces, lo repito, la constatación de la existencia de esotro con mayúscula y el goce experimentado probarían irrefutable e inmediatamente la existencia del Dios en el que venía creyendo o en el cual a partir del éxtasis empezará a creer. Poner a Dios, quitarlo o hasta no verlo son una decisión, no una demostración. La fe, en el caso del místico sublime, se soporta en un forzamiento, en una deducción ontológica soportada en una pasión y en una vinculación inspirada en una ilusión de existencia. Aquí sin guión. Repito. La fe, en el caso del místico sublime, se soporta en un forzamiento, en una deducción ontológica soportada en una pasión y en una vinculación inspirada en una ilusión de existencia. El pío hace que la existencia equivalga y demuestre una existencia. Repito, el pío hace que la existencia equivalga y demuestre una existencia. Dirá con aquesta lógica: eso que padecí es el Dios en el que creo. Eso que experimenté demuestra lo que venía creyendo. Sin embargo, no lo prueba más que para sí mismo. Lo real no solo es incognoscible, sino también indemostrable e irreferible para los demás. Es una pérdida de tiempo tratar de demostrar lo real o de convencer a los congéneres de determinada interpretación de lo que lo padecido fue, es o debe ser. Como fuere, tanto la entidad de Dios como la existencia de esotro con mayúscula le resultan irrefutables a cada quien. La verdad de la que se ocupa el presente texto no coincide, ni lo pretende, con la exigida por las pretensiones de los cientificistas o materialistas restrictivos. Más bien, se versa aquí de una intimidad que no se propone cabalidades axiomáticas ni demostraciones universales. Es decir, si hay un místico que padece algo y atribuye o endilga a eso padecido la existencia de Dios, no es cuestión de este texto demostrar si eso es falso o verdadero. Para ese místico, eso es su Dios. Para otro místico, eso es otra cosa. No importa en este texto. Más bien, se versa aquí de una intimidad que no se propone cabalidades axiomáticas ni demostraciones universales. Si hemos venido insistiendo en la pasión para describir el encuentro con lo real, ya sean una empatia o una dispatia, es debido a que nos guiamos por la noción de una verdad incomprobable por los demás, erótica e íntima, cercanas a las del amor o la poesía, cuya estatura no tiene por qué circunscribirse a la de la verdad de las ciencias naturales. Lo real será lo migiotaton en griego. Esto significa lo más íntimo y fundísimo que solo se le muestra a cada persona en cuanto pasión individual, en cuanto sujeto de goce. Cuando dos píos conversan de su Dios, aun cuando pertenezcan a una misma congregación, hablarán desde pasiones distintas, presuponiendo que cada quien comprende lo más íntimo del otro y que del mismo modo el otro entiende. No hay reciprocidad posible ante lo imposible de lo real. Cuando dos creyentes versan de su Dios, hablan realmente de dos dioses diversos, de dos peculiaridades, aun cuando lo ignoren. Toda religión, toda escuela están condenadas a los cismas y herejías. El místico pío, retomemos, estatuye, legitima y sostiene a Dios, a lo uno, o al menos, si no cree en nadie, a lo pulquérrimo y al silencio ante lo bello. Esta adjudicación
Esta adjudicación le permite al místico excelso sentir la certitud de que la vida tiene un anclaje y un propósito, un sentido no semántico, con-ser, o sea, ser con ser, en griego synimi, o consistir, con estar con el envión. O sea, se trata de un sentido no semántico, sino de un sentido direccional. En amando a es otro con mayúscula, como lugar al que debe tender toda impulsión vital, a aquello presunto como teleología, como lo uno, un dios o una diosa o lo que fuere, la vida tendría al fin un sentido. Ser puro curso o ser puro envión. Se sentirá a la vida como una fluencia de la que se participa, un curso que se es. Habiendo gozado de lo inmóvil de lo real, en últimas, el sujeto obtiene como respuesta la moción de la vida, entendida como curso o dirección hacia algún lado, aun cuando ello no tenga explicaciones metafóricas. Aquí entonces, o en todo el texto, hay un juego con las acepciones de la palabra sentido. A veces se dice sentido cuando se trata de lo semántico, a veces se dice sentido cuando se trata de lo direccional, como cuando uno dice en qué sentido va la calle, va hacia el norte o va hacia el sur, y a veces se habla se habla usualmente pues como de estas dos acepciones del sentido. Entonces aquí se dice que el místico deja de gozar del sentido semántico para gozar de un sentido direccional, de un sentido que es entendido como envión o como curso, que ya es asemántico o amoral. Habiendo gozado de lo inmóvil de lo real, en últimas, el sujeto obtiene como respuesta la moción de la vida entendida como curso o dirección hacia algún lado, aun cuando ello no tenga explicaciones metafóricas. Se es con el curso, se participa de ese envión, de esa fluencia. Al cesar las inquisiciones, las peticiones desde lo semántico, aparece una sensación de respuesta. El testimonio, la pasión de lo real, es en sí mismo el testimonio, una respuesta que ajusta para quien no lo experimenta como trauma. Lo real, si se mira bien, no es tan inmóvil. Juego, digamos, con la palabra inmóvil, que es una de las primeras acepciones que da Lacan de lo real. Lo real es lo inmóvil o lo que vuelve o lo que vuelve al mismo lugar, bueno, dependiendo del momento en el que se mire la obra lacaniana. Aparentemente es inmóvil, pero realmente no. Pues es inmóvil ¿para quién? Para quien habita lo simbólico, pareciera que lo real es como inmóvil e inaprehensible. Pero bueno, el testimonio, la pasión de lo real, es en sí mismo una respuesta que ajusta para quien no lo experimenta como un trauma. Lo real, si se mira bien, no es tan inmóvil. Es fijo, sí, en cotejo con la moción significante, mas esa inmovilidad es más bien una interpretación dada a su inaprehensibilidad. En todo caso, esa fijeza coincide con una fluencia. Amar lo real, sentido como bien, sentir que en lo real en sí yace una verdad bella y buena, justifica sin argumentos a la vida. Así, el místico pío puede propulsarse a desear en ese envión vital. Lo real se padece, he ahí el universal del facto místico. Empero, la pasión no permite conocer intelectivamente qué es lo real, qué es lo padecido, como ya sabían hacía siglos los hedonistas aristipeos, sino que lo evidenciaría o alegorizaría. A lo sumo, ella per se constituiría en una pasión real en acto, en una páfisis, un acto real de estar padeciendo sin pretensiones epistemológicas ni explicativas. Como bien se refiere en el Fedro platónico, se ama, afirmaríamos aquí que se goza, sin conocer qué. Para amar y gozar hay que permitirse la sapiencia de una ignorancia. Concluir qué es lo padecido no puede ser más que un presupuesto,
una adjudicación, una valoración, una conclusión forzada que apacigua un poco al sujeto. Eso es Dios, eso es lo pulquérrimo, eso es el sumo bien, eso es lo uno, eso es el silencio, eso es la nada. Habla todavía de nuestra subjetividad, de nuestra intimidad, de la que no podemos escapar. ¿Qué es lo que hay fuera de nos? Solo puede ser alegorizado cotejándolo con la posición pasible que asumimos ante ello. No se trataría entonces de la pregunta filosófica ¿qué es lo padecido?, sino de la respuesta ética ¿qué soy como situación padeciente? Padezco, he ahí algo que soy. No sé si se entiende, no se trata de dar pretensiones epistemológicas para definir qué es lo real que se padeció, porque eso no lo sabremos, es algo irrepresentable, inaprehensible, incognoscible para lo simbólico, sino que esa pregunta más bien se le devuelve a quien ha padecido como un he padecido algo y en ese sentido soy alguien que queda definido por una posición erótica, por una posición padeciente. Sentir que la piedra es dura no nos hace saber qué es la piedra, sino cuáles son los límites de nuestro cuerpo ante lo que sentimos y determinamos como dureza. La sensación, la pasión, más que ser la puerta para que ingrese la objetividad epistemológica que permita conocer el mundo, es más bien la puerta de entrada a la subjetividad, nuestro único modo de conocer. Una pregunta o una respuesta para saber algo de nos que no puede cogitarse. Padecer, sentir algo como verídico, al menos, es nuestro gran límite epistemológico, nuestra gran esciencia. Sin saberlo, cada cual a su modo, a esa sapiencia aspiran las ciencias naturales, la filosofía metafísica, la teosofía. Teosofía en este texto es el nombre que se le da también a la teología. La teosofía, alguna poesía y el amor extremado, presumiendo de manera diversa la episteme de esotro con mayúscula. Lo que se estima en aquella pasión es la adjudicación no cogitativa del sujeto. El místico excelso estatuye y, por ello, valora lo real, en este caso como un don. El facto místico es también una adjudicación y valoración pasiva de lo real, de lo otro con mayúscula. En esto consiste la fe, en la certitud de esa pasión y en las explicaciones o misticologías que se le otorgan y componen. El piadoso cristiano, por ejemplo, cree no solo que en lo absurdo sentido como gozo y bien, eso que no puede cogitarse, se demuestra inmediatamente un vestigio de Dios y se legitima el propósito de vida, sino también que Dios es justamente lo absurdo pasible. Y tendría razón, Dios es lo absurdo por excelencia. Aquí absurdo no es un vocablo que habla en términos morales, ni que habla en términos peyorativos, como se suele hacer en la cotidianidad. Absurdo quiere decir aquello que no puede entrar a la lógica y a las valoraciones simplemente. O sea, al decir Dios es lo absurdo, es simplemente Dios es lo incognoscible, Dios es lo imposible de valorar, lo imposible de comprender, ¿no es cierto? Dios es lo absurdo por excelencia, Dios es escible, es decir, cognoscible. Dios es escible en su modo más intenso, como pasión. O sea, a lo real solo puede padecerse. La teología apofática conduce exclusivamente hacia allí. No se hable más, solo padézcaselo con humildad y gozo. Dios es lo presunto desiderable y pasible, porque a su vez el místico será desiderable para Dios. Dios quiere, arguirán los creyentes, que se sepa de Él, que se averigüe qué quiere y que se lo ame, lo cual se iguala con disponerse para ser amado por Él. Abrirse, ¿cierto? Dicen los místicos. Abrirse a Dios, al llamado. Algunos budistas, por su lado, estiman que lo absurdo es un vacío sin entidad. Mas, como explicamos previamente,
Aquello no los desvincula de la pertenencia a los místicos excelsos o píos de la vida. A que esa pasión se le presume, si no pulcritud o a lo otro con mayúscula, al menos un sentido teleológico. Entonces, si no puede afirmarse de ellos que gozan de una divinidad, de un ser, ni de lo uno, aunque han divinizado prácticamente al maestro entendido, despierto o advertido, podemos aseverar que fruyen al menos de la pulcritud y del silencio, de una propulsión teleológica y de la promesa de una redención y ruptura del ciclo de reencarnaciones. Afirmarán los budistas, existen una belleza, una beatitud prometida y un samsara. La posición del éfpasis le permite vivir porque elévase gracias a la sensación de ser algo para lo otro con mayúscula o de ser conciencia silente ante lo real. Padece su facto místico como una satisfacción del deseo del otro con mayúscula, como un hecho de amor o como admiración consciente y silenciosa. El deseo del pío, de ahora en más, consistirá en desear el deseo del otro con mayúscula, ser para el otro con mayúscula y, a su vez, Helio sostendrá al otro con mayúscula en su posición erótica. En últimas, el místico pío siente la certitud de ser amado o goza del amor de lo pulcro. Sabe que amar es un modo absoluto de pertenencia a alguien con mayúscula o a algo con mayúscula. El pío gustoso renuncia a todo lo que era y tenía, se hace pasividad para que lo otro con mayúscula fulgure, lo inunde todo, lo posea y goce de él. El ser humano quiere amar y ser amado, anhela fundirse en el amor y en algún gozo. Codicia encauzarse con Z, encauzarse en el sentido. Busca la justificación de su vida y, si no encuentra argumentos, al menos no tener que justificarla más para experimentarla. Amar místicamente consistiría en alcanzar el sentido último como curso, ya no sentido como semántica, sino sentido como curso, como algo no semántico. Paradójicamente, aunque suele decirse que el místico fluye de Dios o de lo pulcro, pareciera que, tal como se relatan las experiencias, fueran Dios o lo pulcro quienes gozaran del místico. Arboleda describe con precisión, comillas, la pasividad es el requisito para la actividad de Dios. Y, cierro comillas, y reabro comillas a una Arboleda, la mística, por lo tanto, no es, al final, esfuerzo del sujeto, sino encuentro de amor, matrimonio espiritual, cierro comillas. La pasividad aquí se entiende como una disposición, es decir, como una renuncia que efectúa el ego a continuar siendo el centro, como abandono voluntario de todo gobierno comprensivo y posesivo, como deseo de disolución. En el facto místico se efectúa un nostos, retorno, córrese hacia la situación de amor originario do el niño no contaba aún con un ego conformado y los objetos no distinguíanse entre sí. Para el místico excelso habrá algo que siempre es, por fuera de él, más allá de él, en lo más íntimo de sí, aunque el ego no siempre sea. Tiene razón. Es el modo de decir y saber que el otro con mayúscula fue previo al ego y que lo supera en tiempo y existencia. Como si se tratase de efímera deidad o de inmarcesible humanidad, el místico, hecho de carne e historia, padece como si su destino fuese el de ser envase de lo eternal e inmortal, cual si él, un mero frasquito, tuviese que aguantar la contención de las aguas de todos los océanos que inundan al mundo. Para quien hubo sentido a lo místico de tal modo, su certitud se enunciaría acaso así: el otro con mayúscula es eterno, siempre fue y me sobrevivirá. El otro con mayúscula no solo es, sino que sobre todo es pulquérrimo. El otro con mayúscula no solo es, sino que es un gozador causante de paroxismo y paroxismo en acto. El otro con mayúscula no solo es,
sino que me ama, me desea ilimitadamente, tal como lo deseo yo a Él. Lo que resta de mí no puede ser otra cosa que amor de lo que ama, amor en acto. El orgasmo en términos místicos, heredados de los rituales misteriosos antiguos, ta orgia, o sea, los furores o las furias, llamado el orgasmos, es causado por el gozo procurado por el encuentro e identificación con esotro con mayúscula. Representa la celebración y el alborozo de haber representado y revivido el facto originario anterior a todo ego, aunque contando con el conocimiento del ego. El excelso gozará de toparse con esotro con mayúscula que presentía y presumía y afirmará: sí existe, lo sabía, es lo real. Insistimos, tendrá razón, pues da sin saberlo una explicación tópica y ética. Se verifica también un tipo de místico pío que goza de lo real sin asumir en ella una entidad, que se regocija ante el silencio de toda humanidad, la caída de su ego y de todas sus valoraciones personales. Esto es como una alegoría de lo dicho por Corbí. Arboleda describe, comillas, el momento de la manifestación se puede expresar con el término orgasmo, cierro comillas. La hermenéutica y la exégesis quedarán en segundo plano. A cada cosa se le presumirá el esplendor de lo otro con mayúscula. Las palabras de Luis Alberto Castrillón describen mejor esta condición, comillas. El ser humano, eterno buscador de sentido, encuentra ahora otra dialéctica en orden a la habitación y habitación del mundo bajo la perspectiva de la belleza. Ella le permite cruzar los límites racionales para instaurarlo en el orden de la gratuidad como exceso de don presente en la vitalidad existencial. Lee el mundo y lo percibe en un destello de belleza como manifestación originaria de ser lo que habita y lo atraviesa, otorgándole la capacidad de leer la realidad bajo otra perspectiva. Se vuelve un místico, un contemplador absoluto de la belleza presente en el mundo y la prescribe como dinámica interior en el acontecer cotidiano. Interpreta e interpela la belleza como camino a la verdad y bondad. Hasta aquí Arboleda. Toda la axiología de la vida altérase. Ahora ha encontrado un sentido, no ya quizás el semántico, sino al pasible. Esto es, al sentido direccional, al curso en sí. El místico transita, si se quiere, de un encauzamiento con S a un encauzamiento con Z. De buscar una causa retórica ideológica que justifique, a hallar un cauce amoral que lo dirige, por el cual puede fluir y que prescinde de justificación. Es decir, pasa de una causa que está en lo semántico a un cauce que está en lo asemántico o amoral. Inclusive puede hasta afirmarse que el místico pasa de buscar fallidamente una causa y una verdad en lo semántico a hallar la causa y verdad, argí, principio rector, en la marca real do verifícase su fundación, en lugar del otro con mayúscula. De divagar incesante, irrefrenable y agotadamente de un significante al otro, hecho que produce una sensación de verdad estribada en la insistencia y moción de ese sentido, ahora se precipita hacia el otro con mayúscula aliado, lo que le permite gozar de su inconsiderada fijeza. He ahí su verdad y la natura de lo suficiente y absoluto. La pulcritud se transforma en certitud padecida de esotro con mayúscula y en pretexto del que se sirve el místico para desear. Si se sintió, podría aseverar algún místico proyectando su esciencia al todo. Si se sintió, ha de ser real. Y, si es real, el mundo entero será esa manifestación de lo vero y cierto que padecí en mi intimidad.
Cada cosa del mundo se transformará en una pulcra emanación y corroboración de esotro con mayúscula. La sensación más intensa, el orgasmo, tórnase en corroboración indisputable de la verdad. Hay una dignidad sensible de lo erótico, algo incuestionable por los demás e improbable por los demás. El misterio, resuelta y arrojadamente, se vivirá como respuesta genuina, obrada y padecida. El místico Evpathis podría llegar a afirmar que su facto místico, es decir, su éxtasis, supera inclusive a toda sensación en el cuerpo, que todo acaeció extra corpus, habiendo visto la albura del ser y de las ideas como en el Fedro platónico, o fruyéndose de la luz pulquérrima emanada de Dios, como se describe en algunos éxtasis de místicos cristianos, o en la pulcritud en sí, sentida como el todo y lo único, aun cuando no se presuman dioses causantes.